Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación y asistir a nuestra sesión general académica correspondiente al jueves 11 de abril del año 2024. Hoy es un día muy especial para el hospital, para su cuerpo de gobierno, para la dirección del mismo y para todos los que elaboramos en este gran hospital regional, licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Hoy tenemos una sesión que se fue preparando para realizar un homenaje póstumo a una gran médico adscrita de nuestro hospital que dedicó prácticamente toda su vida profesional a atender a sus pacientes, desde niños hasta adultos, y a sus alumnos, siendo profesora hasta el último día de su vida, y además una gran persona y un gran ser humano. Hoy esta sesión es un homenaje póstumo a la doctora Victoria Gómez Vázquez, que lamentablemente falleció el año pasado, pero que su legado, sus enseñanzas y su maestría sigue vigente entre nosotros, entre sus alumnos y entre sus compañeros de trabajo. También tendremos en esta sesión un reconocimiento a alguien que también decide realizar otra etapa de su vida, la doctora América Martínez Bautista, quien a partir de mañana se jubila como médico de nuestro hospital. Ella, médico adscrito de neurología pediátrica durante 33 años. Bien, para esta sesión tenemos a dos médicas especialistas en endocrinología, una de ellas endocrinóloga pediatra y la otra endocrinóloga de personas adultas. Las doctoras Alejandra Bisset Gámez, quien es médico cirujano con especialidad en pediatría y endocrinología pediátrica, es egresada de la Universidad La Salle, se especializó en el Instituto Nacional de Pediatría como pediatra con reconocimiento de la UNAM y después realizó la subespecialidad de endocrinología pediátrica también con reconocimiento de la UNAM en este mismo Instituto Nacional de Pediatría. Posteriormente ella hizo una alta especialidad en obesidad infantil y del adolescente en la Universidad Nacional Autónoma de México con sede en el Hospital General de México. Está certificada con diplomado en humanismo y profesión por la Universidad La Salle, diplomado en educador en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, avalado por la Universidad de Anáhuac. También tiene el diplomado en nutrición infantil en la Universidad de Guadalajara, diplomado en gestión y liderazgo en los servicios de salud en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Berkeley. También tiene un diploma de postítulo a distancia con diagnóstico y tratamiento de errores innatos del metabolismo de la Universidad de Chile, y ella es socio titular de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, miembro de la Sociedad Internacional de Endocrinología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, miembro de la Sociedad Médica del Hospital HMG Coyoacán, miembro de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE y miembro de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Nuestra otra participante, la doctora Perla Carrillo, ella es médico cirujano por la Universidad La Salle, hizo la especialidad de medicina interna con sede en el Hospital Español, después realizó la especialidad de endocrinología con sede en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, es maestra en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional y es adscrito al servicio de endocrinología del Hospital Regional de este hospital desde el año 2002. También es profesor adjunto de endocrinología en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle desde el año 2010 y es profesor invitado del módulo de endocrinología del curso de especialidad en medicina interna en nuestro hospital desde el año 2005. Ella es miembro del Comité de Ética en Investigación de nuestro Hospital López Mateos y también es miembro de la Sociedad Global de Líderes en la Coalición de la Endocrinología del Mundo. Ellas dos serán nuestras profesoras de este día. Les agradezco su amable respuesta a esta invitación especial y les pido a todos que las recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Vamos a hacer una revisión acerca del hipotiroidismo congénito. Como saben, la doctora era uno de los temas de los que más veía, sobre todo en los niños. Ella tenía que ver ambos grupos de pacientes, tanto pediátricos como de adultos. Entonces,
La importancia del hipotiroidismo congénito y por qué lo presentamos el día de hoy es porque es una de las causas de riesgo neurológico prevenible. Es decir, que si le damos tratamiento e identificamos correctamente al paciente, pues no debería de tener mayores problemas, excepto que fuera a lo mejor un hipotiroidismo más grave. ¿Cuál es la incidencia del hipotiroidismo congénito? Tenemos incidencia en México desde hace algunos años. La incidencia es de 1 en 2.426 recién nacidos vivos, con una incidencia mayor en Quintana Roo y menos en Sinaloa. Las mujeres tenemos más riesgo de presentarlo y el riesgo está aumentado en pacientes con trisomía 21, con cardiopatía congénita y en algunos pacientes que tengan defectos de línea media. Para conocer cuál es el riesgo o cómo es que se presenta el hipotiroidismo congénito, tenemos que conocer cómo es que se forma la tiroides. La tiroides se empieza a formar a partir de la 4ª semana de gestación y va migrando de forma caudal hacia abajo hasta colocarse en la parte central anterior de la faringe a partir de la semana 12 de gestación. Entonces, lo normal es que tiene que quedar como una estructura bilobulada hasta acá abajo. Eso sería lo normal. Sin embargo, puede estar alguna alteración en alguno de estos factores de migración. Entonces, por ejemplo, la tiroides puede empezar a quedar desde la tiroides lingual, la tiroides sublingual, quedar correctamente colocada hasta poder estar subesternal. Toda esta migración está dada por todos estos factores, entonces en alguno de ellos puede haber alguna alteración y entonces presentar hipotiroidismo congénito. De acuerdo, la producción de hormonas también va a empezar desde la semana 10 a la 11, por ejemplo, la tiroglobulina, que es la que la tiene que transportar, la TSH, que se produce a partir de la hipófisis desde la semana 12 hasta la 18, para que a partir de la semana 20 el eje hipotálamo-hipófisis ya esté funcionando. La T3 y la T4 se pueden mostrar en sangre a partir del primer trimestre. ¿Y cuál es la importancia de las hormonas tiroideas? Porque pues van a decir, ¿en qué tiene que ver? Tiene que ver en absolutamente todas nuestras funciones. En los primeros 1000 días de vida tiene que ver en la mielinización del sistema nervioso central. De ahí la importancia de que tengamos que hacer un diagnóstico correcto. Tiene que ver también con la termogénesis, con el consumo de CO2, con la gluconeogenólisis y con la gluconeogénesis, también con el crecimiento, tanto esquelético como de la reabsorción ósea, en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, como pueden ver, tiene que ver con absolutamente todas nuestras funciones. En general, el hipotiroidismo, no nada más el congénito, sino también en adultos o en algún otro tipo, es la disminución de la actividad biológica de las hormonas. Puede ser porque no haya una producción correcta, porque no haya un transporte correcto, porque los receptores, que sea periférico, no estén correctamente señalizados, por una alteración en el metabolismo. Y en general se puede dividir en dos grupos, congénito y adquirido. Nosotros vamos a hablar del congénito. El 90% llega a ser permanente y el 10% es transitorio. Permanente significa que toda la vida va a tener que necesitar tratamiento y toda la vida va a tener riesgo de alguna alteración neurológica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar hipotiroidismo congénito? Un bajo nivel socioeconómico, pero sería secundario a la desnutrición y secundario que probablemente el paciente no vaya a buscar la atención en el momento necesario. La deficiencia de yodo, en México por norma se yoda la sal, entonces pues no es tan necesario que nosotros tengamos que utilizar sal del Himalaya o sal kosher porque no está yodado. La desnutrición, la ingesta también de algunos medicamentos durante la gestación o durante las últimas 2 semanas antes del parto o de los bebitos, como de amiodarona, de salicilatos y de difenilidantoína. Lo que sucede aquí es que compiten por el receptor de las hormonas. Un bocio materno y la exposición a disruptores neuroendocrinos. Algunos disruptores neuroendocrinos pueden ser los microplásticos, por ejemplo, de las botellas. En general, el hipotiroidismo se divide en primario, secundario, terciario y periférico. De ahí el origen. Primario significa que el origen es en la glándula tiroides.
Hipoficiario, que el origen es en la glándula, en la célula de la hipófisis, y lo que no produce es TSH. Terciario, en el hipotálamo, y lo que no produce es RH, o la señalización no es correcta. Y periférico, que hay una menor acción de las hormonas tiroideas en el órgano diana, en el corazón, hígado, hueso y sistema nervioso central. El periférico es muy raro, pero sí se llega a presentar. El hipotiroidismo se divide en todas estas, esta diapositiva está muy cargada, pero se divide en todas estas causas, digamos. Como tal, específicamente, nosotros no vamos y buscamos una mutación. Tenemos que empezar a buscar primero la clínica, si es que el paciente ya la tiene, pero lo ideal sería que no llegara con ningún síntoma de alguno de nuestros pacientes. Y bueno, vamos a ver qué es el hipotiroidismo primario, el hipotiroidismo hipoficiario y el hipotiroidismo periférico. Todo este es el adquirido y pues no debería presentarse en edades tempranas de la vida. El más frecuente es la disgenesia tiroidea. La disgenesia tiroidea de todos los hipotiroidismos congénitos ocupa el 90% del diagnóstico. De este, un 57% es una tiroides ectópica, el 36% es una agenesia tiroidea, que no tenemos tiroides, y el 7% son defectos funcionales. Agenesia o atirosis, pues que no tenemos tiroides, hipoplasia, que es más pequeña, disgenesia, que durante el periodo embrionario no se llegó a colocar donde debería la tiroides, y la ectopia, que se colocó en un lugar diferente al normal. Entonces, por ejemplo, esta es una tiroides ectópica, este es tejido tiroideo. Aquí la foto no es de un bebé, es de un niño más grande. Entonces, esa tiroides ectópica puede ser que no se detecte desde el nacimiento. Cuando ese tejido empieza a dejar de funcionar es cuando crece y entonces se hipertrofia y es cuando lo vemos. Son niños que aquí al hospital han llegado niños que se alcanza a ver la tiroides a nivel de línea media y se mueve cada vez que tragan, por ejemplo. Ese tejido, ya sea que se retire o con el tratamiento, puede llegar a hacerse más pequeñito. La dishormonogénesis, este es el 10% del resto del hipotiroidismo congénito, es de herencia autosómica recesiva, y el defecto puede estar en alguno de estos transportadores. Por ejemplo, el NIS es el transportador sodio-yodo, es quien tiene que ingresar el sodio al folículo. Puede estar también dado en la TPO, en alguno de los DOCs que se encuentran aquí, que sería quien tiene que ceder el yodo para la nueva producción de hormonas tiroideas, y en la yodotirosinasa desyodasa. Entonces, en cualquiera de esos puede llegar a presentarse. Son también un poco más raros. Y el hipotiroidismo central. El hipotiroidismo central quiere decir que hay algún defecto a nivel del hipotálamo o a nivel de la hipófisis, o no se produce la hormona liberadora de tiroidropina ni la hormona estimuladora. Por lo tanto, la tiroides no va a tener las señales correctas para poder producir hormona tiroidea. Todos estos son los factores genéticos y los factores de transcripción que podemos tener alterados. Específicamente no siempre los vamos a buscar, solamente están descritos. Y el hipotiroidismo periférico. El hipotiroidismo periférico quiere decir que las hormonas no están teniendo una adecuada respuesta en el órgano diana, es en el corazón, en el músculo, en el tejido, en el músculo esquelético. Y el problema puede ser en el transportador MCT8, por ejemplo. El problema de este hipotiroidismo es que es muy difícil que responda al tratamiento. Entonces nosotros le vamos a dar hormona tiroidea, que es la levotiroxina, pero probablemente no responda. Algunos pacientes con dosis altas, pues tal vez, pero la mayoría no, y el riesgo neurológico pues es alto y es progresivo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues en realidad en hipotiroidismo congénito lo ideal sería que no hubiera manifestaciones clínicas, que significa que alcanzamos a detectarlo antes de que tuviera algún síntoma, ya sea por tamiz metabólico o por el riesgo al momento de que nos llevan al paciente a revisión. Pero si llegan a tener algún síntoma, pueden tener lo que es macroglosia. Más que macroglosia es que hay hipotonía y por lo tanto también hay hipotonía del músculo de la lengua y entonces se ve más grande. Hipotermia, hernia umbilical por la misma hipotonía de los músculos abdominales. La fontanela amplia, pero no es la fontanela anterior, es la fontanela posterior.
la que va a estar más grande, porque nosotros esperamos que la fontanela esté abierta durante los primeros meses de vida. Constipación, dificultad para la alimentación y retardo en el crecimiento. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Aquí la importancia es el tamiz metabólico. El tamiz, cualquier tamiz en general, es para que se pueda detectar una enfermedad a tiempo. Tiene que ser una enfermedad que tenga un diagnóstico y que tenga un tratamiento que sea accesible. No es solamente el tamiz metabólico, también existe en pediatría el tamiz auditivo, el tamiz cardíaco, en personas más grandes el tamiz ginecológico, de cáncer uterino, de cáncer de mama, de cáncer de próstata. Entonces, significa que tiene que haber un tratamiento que sea accesible y que sea barato también de hacer el diagnóstico. Bueno, nosotros el tamiz empezó en Quebec y en Pensilvania desde 1974 y en México a partir de 1988 fue que se empezó a implantar el tamiz metabólico. En México mide todas estas enfermedades, que son 6 enfermedades fáciles, y se puede medir en este papel que se llama papel de Guthrie, que es un papel de algodón. Se hace una punción en el talón del bebé y lo que tiene que quedar, no tiene que quedar así exactitos los circulitos, sobre todo por ejemplo que nos ayuda mucho esa enfermería a hacer este tamiz, pero sí tienen que quedar limpios los circulitos. Puede haber un circulito acá, no hay ningún problema por acá, siempre y cuando no se haya tocado esa parte con las manos descubiertas del papel. Tampoco debe de estar coagulada la muestra y se puede enviar. Aquí sí se ve, bueno, está identificado el tamiz. Sin embargo, pues a veces hemos visto que por el recurso o algo se tiene que cortar, entonces sí hay que identificar bien la muestra para poderla mandar. Y se tiene que dar el resultado de 4 a 5 días, regresar el resultado y hacer el aviso. ¿Qué mide el tamiz? En México el tamiz mide TSH. Y si hay algo alterado, entonces se mide la T4, si no solamente va a medir TSH. Y bueno, es lo mismo, es en algunos otros países y está en esta norma. ¿Cuáles son los beneficios del tamizaje? Pues el primero es que va a prevenir el riesgo neurológico y el retraso en el neurodesarrollo. También el costo-beneficio, porque pues es más barato literal darle una hormona, una pastillita a todos los pacientes que tratar algún riesgo neurológico que ya tengamos. Y aparte, si tardamos mucho en darle el tratamiento a los pacientes, lo ideal es empezar antes de las 2 semanas. Si tardamos mucho, el IQ del paciente puede empezar pues a disminuir hasta que, por ejemplo, se reporte en algunos casos que ya no hay una recuperación después de los 6 meses. Sí la hay. O sea, vieron la foto del primer niño que puse. Ese es un niño que al darle tratamiento pues fue mejorando poco a poco. No va a tener el mismo IQ que el resto de sus pares, pero sí va a mejorar. Entonces, nos reportan un tamiz metabólico alterado. ¿Cuál es alterado? Con una TSH por arriba de 20. No con el puro tamiz se le empieza tratamiento, o al menos no en nuestro país. Sí, en algunas regiones se tiene que empezar tratamiento luego, pero nosotros lo que tenemos que hacer es volverlo a comprobar. O sea, no por tener el tamiz alterado y ya luego darle tratamiento. Lo que tienes que hacer es comprobarlo porque pues puede haber errores. Y significa darle un tratamiento al menos por 3 años a una persona que probablemente no lo necesita. Nosotros vamos a medir la TSH en el tamiz y cuando nos llega a la consulta, no tiene que llegar directamente con el endocrinólogo, tiene que llegar con algún médico general o con el pediatra. Tiene que medir T4 libre, T4 total y si es posible la tiroglobulina, que es quien transporta las hormonas tiroideas, pero también es quien nos habla de qué cantidad de tejido tiroideo podemos tener. Es decir, si hay atirosis, puede ser que esté completamente suprimida y entonces pues ya sabemos que si no hay tiroglobulina, pues tampoco hay tiroides. Entonces, ¿qué va a pasar? Me reportan el tamiz metabólico alterado, pero la muestra va a salir la nueva con una TSH normal o disminuida, pero con T4 bajas. Ese es un hipotiroidismo central. Pacientes con una TSH elevada arriba de 20, con una T4 libre o una T4 total bajas, es un hipotiroidismo primario y hay que hacer todo esto.
pacientes con una TSH alta y con una T4 libre alta, quiere decir que es un síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas. O sea, el eje funciona bien, pero en el órgano diana no hay receptores para poder continuar con la función. ¿Cómo se continúa el diagnóstico? Se tiene que hacer un gammagrama. Nosotros hacemos gammagrama con tecnesio 99. También se puede hacer gammagrama con yodo 123 o con yodo 131, pero por las mediciones y por el riesgo de radiación, que puede ser a lo mejor muy poco, pero se prefiere con tecnesio también porque el paciente tiene que regresar a la medición, y pues es más fácil medirlo en ese momento que se lo está realizando. El ultrasonido tiroideo, el problema del ultrasonido tiroideo es que es operador dependiente y que aparte haya el transductor correcto. Son niños muy pequeñitos que a veces se reporta que no hay tiroides o que sí hay tiroides, y pues ya después cuando hacemos el retamizaje vemos que es otra cosa completamente diferente. Y los niveles de tiroglobulina, como les decía, son de acuerdo al tejido tiroideo. Puede ser que el gammagrama y el ultrasonido tiroideo al momento del diagnóstico en edad neonatal, pues nos lo saltemos, porque no alcanzamos a hacerlo, porque le dieron la cita del gammagrama dentro de 3 semanas, no hay ultrasonido. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos retrasar el tratamiento, se tiene que dar. Entonces, llega el tamiz, le tomas la muestra confirmatoria y en ese momento le puedes dar el tratamiento. Tú no sabes si mañana va a venir la señora, si pasado mañana va a venir. Se lo das y ya le dices, bueno, venga para el resultado, y el día que venga por el resultado yo ya le confirmo si lo tiene que seguir tomando o no lo tiene que seguir tomando. Pero en el momento tú le tomas la muestra y le estás dando su pastillita. Para determinar si es un hipotiroidismo prenatal, es decir, que desde antes del nacimiento empezaron a disfuncionar las hormonas tiroideas. ¿Qué podemos determinar o en quiénes lo podríamos sospechar? En un hipotiroidismo muy profundo. Niños que todos los síntomas los presentaron desde antes de las 2 primeras semanas de vida. Todos los síntomas que yo les mostré se presentan después de las 2 semanas de vida o hasta el mes de edad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar una radiografía de ambas rodillas y lo que vamos a ver son los núcleos de osificación del distal del fémur y el proximal de la tibia. Si no están presentes, es un hipotiroidismo prenatal. ¿En quiénes voy a repetir el tamizaje? Repetir el tamizaje no significa que le vuelva a tomar el papelito, sino que le voy a tomar un nuevo perfil tiroideo. Son pacientes que tienen riesgo alto de poder elevar la TSH, o sea que les tomé el tamiz y salió normal. ¿Quiénes son? Niños con trisomía 21, malformaciones cardíacas, niños con peso muy bajo al nacimiento, niños con peso bajo al nacimiento y niños prematuros. ¿En qué momento se lo tomamos? A las 4 semanas de vida o cuando cumplan las 40 semanas de gestación. En todos ellos hay que repetirlo. Pacientes con trisomía 21, si todo va saliendo normal, de todas formas se tiene que repetir a los 3 meses, a los 6 meses, al año y después cada 6 meses hasta los 3 años y después cada año, porque ellos pueden hacer elevaciones más tarde. Por último, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es con levotiroxina. Tiene que ser con levotiroxina. Hay también otros tratamientos que es con el T3, que es el Novotiral. No la necesitamos. Los niños necesitan la levotiroxina, que es la T4. La dosis va de 12 a 15 microgramos y tiene que ser en ayuno 30 minutos antes de cualquier alimento, antes de cualquier medicamento, el que sea. No se puede dar con leche, se tiene que dar con agua, con unas gotitas de agua. Probablemente se pudiera dar con leche materna, pero de preferencia es con agua. Y se debe de dar en una cuchara de metal. El medicamento no se diluye, o sea, no se deshace completamente y entonces se queda pegado en las paredes de las jeringas. En pediatría estamos acostumbrados a que todo lo partimos y lo diluimos, pues la levotiroxina no. O sea, agarras tu cucharita, le pones ahí el pedacito de levotiroxina y con tu mano lo puedes revolver y se le puede dar al bebé. No se puede dar ni con hierro, ni con fibra, ni con soya y no se debe suspender. Entonces uno le dice a la mamá, hasta que no nos volvamos a ver, se lo sigue dando. Ya cuando nos volvamos a ver, que nos vamos a ver al menos en 3 semanas a un mes, tampoco lo voy a ver en 6 meses, ya vemos cómo salió el control y clínicamente cómo está el paciente. Estas son las dosis ponderales de acuerdo a la edad
Las dosis más altas están dadas en los primeros años de vida por la mielinización del sistema nervioso central, por eso son necesarias dosis más altas. Ya en niños más grandes, pues las dosis son más pequeñitas. En niños con alguna otra enfermedad o niños, por ejemplo, con hipotiroidismo central y trisomía 21, probablemente las dosis sean más pequeñas. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Nosotros normalmente les medimos TSH y T4 libre. Lo que tiene que estar es la T4 libre, tiene que estar en el valor superior del ensayo que estemos utilizando, y la TSH tiene que estar por abajo de 5 miliunidades. Lo óptimo sería de 0.5 a 2, aunque eso ya es relativo. Si neurológicamente está creciendo bien el niño, tiene una edad ósea acorde, nos podemos quedar por abajo de 5. El primer año de vida lo tenemos que ver al menos cada 2 meses, lo ideal es cada mes, como cualquier recién nacido, para estar viendo el neurodesarrollo. El segundo año cada 3 meses y después cada 6 meses hasta completar el crecimiento, es decir, al menos hasta completar la pubertad. ¿Cuáles son los datos de alarma? Que sean los datos que se nos pasaron, digamos, o datos que no habíamos detectado. Alguna simetría, que continúe el hipotono, que el llanto sea un llanto ronco o con un llanto como con un quejido. La persistencia de reflejos primarios primitivos, los niños tienen que irlos perdiendo durante los primeros meses. El retraso en la adquisición de funciones para la edad correspondiente, no camina a la edad que debe caminar, no habla a la edad que tiene que caminar, no brinca, todas esas cosas, pues tenemos que volver a retamizar. Y reflejos de estiramiento muscular disminuidos o que también puedan estar espásticos. Y todas estas son las consecuencias de que no se haya dado un tratamiento correcto. Retraso en el desarrollo, niños que estén hipotónicos o hipertónicos, déficit de atención, alteración en el lenguaje, pérdida auditiva, estrabismo y detención en el crecimiento y talla baja. Esto no es solamente porque no le hayan dado el tratamiento, sino también porque se esté dando incorrectamente, que no se esté dando en ayuno, que se lo estén dando con leche, que se le olvide la administración a los cuidadores. Todo eso puede ir retrasando todos los hitos del desarrollo del niño, y sí se alcanza a ver. Esta es una niña con hipotiroidismo que aquí tenía 6 años. ¿En qué momento vamos a revalorar? Al principio yo les dije que probablemente nos saltáramos la realización del gamagrama y del ultrasonido, y que íbamos a empezar el tratamiento así. Nos llega el paciente, le tomas la muestra y le das tratamiento. Entonces, a los 3 años de edad neurológica, la cual el niño puede cumplir antes de los 3 años o después de los 3 años, se vuelve a retamizar. O sea, cuando ya tiene casi todos sus hitos del desarrollo completos y no hay riesgo de que le quitemos el tratamiento, porque le vamos a quitar el tratamiento al menos un mes. Niños que no se confirmó que no tuviera tiroides, por ejemplo, o que tuvieran tiroides ectópica, casos de sospecha con agenesia, y lo que se hace es que se le quita la levotiroxina por un mes o al menos 6 semanas, y se vuelve a tomar un perfil tiroideo, un gamagrama y un ultrasonido, para que entonces podamos detectar si es un hipotiroidismo permanente y que toda su vida vaya a necesitar levotiroxina y un seguimiento. Esta es la escala de Denver, y entonces, ¿qué tiene que lograr un niño de 3 años? Tiene que subir y bajar escaleras, tiene que poder brincar, tiene que poder decir una frase corta, tiene que identificar a las personas que lo cuidan, no nada más a su mamá y a su papá. Se puede intentar vestir y ayudar a desvestirse y a vestir, y tiene que empezar con el control de su interés, o lo ideal sería que ya lo tenga controlado. Entonces, en ese momento es seguro que nosotros podamos retirar el tratamiento y que no vaya a tener ninguna regresión. Eso se hace con casi todos los niños. Y pues muchas gracias. Vamos a continuar con la doctora Carla Carrillo. Al final hacemos las preguntas. Y vamos a la segunda parte de la sesión.
todos. Es para mí un honor haber sido convocada a participar en esta sesión con gente tan querida y en este lugar tan entrañable para todos. Para continuar hablando de hipotiroidismo congénito, y cuando nos invitaron a armar esta sesión, pensaba yo que yo no era ninguna autoridad para hablar de hipotiroidismo congénito y que esa autoridad ya no estaba entre nosotros. La doctora Vicky Gómez durante muchos años se dedicó a ver a los niños, a las embarazadas, a los adultos, a desarrollarlos, a transicionarlos. Fue pionera en la transición de la edad pediátrica a adolescentes y a la edad adulta. Y entonces, pues por eso es que separamos nuestros esfuerzos e invité a Alejandra. Desde el punto de vista de la endocrinología de adultos, la manera como un endocrinólogo o incluso un internista o un médico de primer contacto puede prevenir este tipo de enfermedades es controlando el hipotiroidismo materno o detectando. Si ya está diagnosticado, optimizar el control. Si está planeando un embarazo, optimizarlo aún más. Y si se detecta esta enfermedad durante el embarazo, tratar de favorecer las mejores condiciones para la madre y para el niño. Ahí abajo. Este ya me hizo favor de presentarme el doctor muy amablemente y llama nuestra atención el hipotiroidismo materno cuando sabemos que hasta el 50% de las pacientes que cursan con un embarazo pueden tener un aborto espontáneo por la enfermedad mal controlada. Que 1 de cada 2.400 nacidos vivos en México son diagnosticados con hipotiroidismo congénito y que es la causa más común de retraso mental prevenible, como nos acaba de comentar la doctora Bisuet. Retomando un poco este tema y sin ánimo de repetir las cosas, simplemente es hablar de la gran dependencia que tiene el feto en las primeras 20 semanas de gestación. El desarrollo de la glándula tiroides, la formación del primordio desde la 3ª a 4ª semana de gestación, la secreción de hormonas tiroideas, de TSH más tarde y de hormonas tiroideas hasta la 20ª semana, hablan de que requiere el feto de un control adecuado y óptimo de la madre durante esas 20 semanas de gestación. Es también importante, y lo marcan las sociedades internacionales, la Sociedad Americana o la Asociación Americana de Tiroides, habla que la persona que está embarazada requiere una ingesta mínima de 250 microgramos de yodo al día. En México eso es fácil de alcanzar. Alejandra mencionaba que la sal en México es yodada y también tenemos muchas costas y tenemos muchos vegetales y tenemos un suelo muy favorable. Sí tenemos una zona montañosa donde hay hipotiroidismo endémico, pero en realidad para México es muy fácil alcanzar estas cantidades de yodo. No así en Estados Unidos, donde el mínimo que se autoriza son 150 microgramos de yodo en un suplemento alimenticio. Por eso es que cuando las mujeres compran vitaminas, ese es el mínimo al que debemos aspirar cuando estamos suplementando. Esta tabla de causas de hipotiroidismo congénito, también algo muy similar lo mostró Alejandra, fue tomada de este libro de Medicina Interna de Avances, Desafíos y Perspectivas, impulsado por nuestro director y coordinado por el doctor Pliego Reyes, y tuve el honor de haber sido convocada a escribir un capítulo de hipotiroidismo congénito en este libro. Y retomo la tabla porque las causas, ya nos mencionaron que hay causas o hipotiroidismos que son transitorios y otros que son permanentes. Los transitorios forman parte del 10% de esta enfermedad, pero son donde podemos tener una incidencia muy directa tratando a la madre, como tratando de evitar excesos de yodo, evitando también el uso indiscriminado de fármacos antitiroideos, específicamente tionamidas durante el control de hipertiroidismo durante un embarazo, el déficit de yodo, trastornos autoinmunes como las tiroiditis durante el embarazo y también las alteraciones, tanto disgenesias como tiroides ectópicas que pueden ser reguladas con una buena suplementación de hormonas tiroideas. Durante el embarazo, la fisiología de la tiroides se modifica de tal manera que se favorecen condiciones que cuando uno ve un perfil tiroideo puede pensar que la paciente está padeciendo algo. Porque se favorece algo que se llama hipertiroxinemia eutiroidea del embarazo, que no es otra cosa más que la intervención de los estrógenos placentarios que favorecen el incremento de la síntesis de globulinas transportadoras de hormonas tiroideas
que aumentan las hormonas tiroideas, y el efecto de la gonadotropina coriónica, que bloquea la TSH y que al parecer que está muy alta la T4 total y baja la TSH, pues parece como si la paciente tuviera hipertiroidismo, y no lo es así. Simplemente es una respuesta normal al embarazo. También tienen que ver las desrodasas que participan en la placenta, y entonces la paciente va a convertir mucho más ágilmente la T4 en T3, y esto favorece un mecanismo óptimo. De tal manera que durante el embarazo una tiroides eficiente va a incrementar la producción hormonal hasta en un 40 a 50% de la producción basal durante el embarazo. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar en el caso de una madre que sea hipotiroidea. El hipotiroidismo materno confiere riesgos tanto a la madre como al producto. En los riesgos maternos ya hablamos, hasta el 50% pueden ser abortos espontáneos, pero también puede haber incidencia de hipertensión asociada al embarazo, propiamente preeclampsia, partos prematuros, anemia, miopatías y hemorragias postparto, que están muy relacionadas a la aparición también de anticuerpos antitiroperoxidasa. Desde el punto de vista del producto, Alejandra ya abundó en esto, pero son las anormalidades cognitivas neurológicas en el desarrollo. ¿Cuál es la prevalencia a nivel mundial y cuáles son las diferencias que tenemos como población en México? Primero voy a empezar por definir lo que es el hipotiroidismo clínico, o franco, y el hipotiroidismo al que denominamos subclínico. El clínico es aquel en que la TSH está por arriba de 10, ahí no hay discusión, y la T4 libre va a estar baja. El subclínico, por lo contrario, la T4 libre va a estar normal, y la TSH puede estar entre un rango entre 4 y 10. Y ahí hay discrepancias en cuanto al punto de corte. Hay gente que maneja 4.5, hay otros que manejan 5, o sea, no está tan estandarizado este punto de corte. La Asociación Americana de Tiroides reporta que en Estados Unidos hay con hipotiroidismo clínico 5% de mujeres en población abierta y 3% de hombres. Y en el subclínico 0.4% de la población puede padecer esto. En las mujeres embarazadas esto cambia un poco, se queda, si se fijan, en la media en el hipotiroidismo clínico, son 2.5%, y en las embarazadas el subclínico queda idéntico que en la población abierta, según los reportes de la Asociación Americana y de endocrinólogos clínicos. Sin embargo, nosotros, hay un trabajo que hizo Aurora Torres en el INPER hace ya algunos años, en el 2014, y compararon las poblaciones y vieron que están muy por encima de lo que se reporta a nivel mundial, por lo menos ahí en el Instituto Nacional de Perinatología. 12.8% para el hipotiroidismo clínico y 21% para el hipotiroidismo subclínico. Cabe mencionar que la población del INPER, pues estamos hablando de que es una mujer que seguramente tuvo alguna situación que la hizo llegar a un Instituto Nacional de Salud para vigilar el embarazo, o incluso para inducirlo o ayudarlo por medio de fertilización in vitro, y que puede tener comorbilidades agregadas. Este es un estudio que marca la diferencia de esto que les estoy comentando. Este es un estudio que hizo Ludivina Robles hace también ya algunos años, en el 2014, en donde se utilizaron pacientes que provenían de dos ciudades del centro de México, específicamente Ciudad de México y la ciudad de Querétaro. Y fíjense cómo, sin querer que vean todas las cifras, cuando hablamos de hipotiroidismo subclínico en población abierta es solo el 3.9%, y cuando hablamos de subclínico, ya me perdí aquí un poco, es del 1.1%. Cuando se suman los dos, y si se fijan aquí hay un punto de corte diferente, o sea, lo clasifican en 4.5 en un corte y 3.5 en el otro, no coincide con el 4 que menciona la Sociedad Americana de Tiroides, pues entonces cambia un poco la proporción, pero en realidad no es tan alto como lo que vemos en ese reporte del INPER. Conocer las cifras en México es muy útil porque también lo mencionan las sociedades internacionales al respecto del manejo y del diagnóstico del hipotiroidismo. Tenemos que conocer cuál es el punto más alto de nuestra población en general, porque hay algunas poblaciones que sí conocen cuál es su TSH más alta, y entonces ya pueden decidir cuándo sí medicar a una paciente, o sea, cuándo sí es hipotiroidismo subclínico y cuándo simplemente hay que vigilar a estas pacientes. Este es un estudio realizado en Argentina, perdón, estoy un poco despistado con esto. Este es un estudio, es el más completo, realizado en Argentina. Este es el autor principal,
pero está coordinado por el doctor Avalovich, que es uno de los tiroidólogos en América Latina más reconocidos, y en esta población, que es una población latina, sabemos las particularidades de la población argentina, pero sí está dividido en los 3 trimestres y muestra lo que les comenté en un principio. En los primeros trimestres la TSH es más baja porque lo suprime la gonadotropina coriónica, y en los segundos trimestres pues la TSH va subiendo, pero ellos conocen su punto de corte y ellos no tratan por debajo de 5, o sea, no consideran hipotiroidismo subclínico por debajo de ello. Otros estudios que están realizados en Estados Unidos, que no están, o sea, tienen algunas pacientes que son de población o de origen latino, pues tienen estos estudios que nada más están en los primeros 2 trimestres, estos también en los primeros, antes de los 5 meses, y vean cómo los puntos de corte de TSH son muy distintos. Por eso es importante que hagamos investigación y que generemos nuestros propios puntos de corte para conocer bien cuándo diagnosticar y cuándo tratar. Estas guías de práctica clínica que se realizaron de manera conjunta con la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación Americana de Tiroides, ellos hicieron ciertas recomendaciones, además del escrutinio del TSH, que ellos consideran que sí se debe de hacer en las mujeres embarazadas. También es importante determinar los anticuerpos, sobre todo los anticuerpos antitiroperoxidasa. Los anticuerpos antitiroperoxidasa se han relacionado con partos prematuros, con algunos abortos y con algunas hemorragias posparto. Entonces, sin importar cómo esté el perfil tiroideo, por eso es que ellos también recomiendan esta determinación. Y podemos ver cómo los anticuerpos pueden ser positivos hasta en un 4.3% de los pacientes en población en los que no se ha detectado hipotiroidismo, y negativos en el 2.6%. También se hacen, o sea, bueno, esto se recomienda en hipotiroidismo subclínico, y también se hace en las pacientes que tienen perfiles tiroideos normales, pero que han tenido el antecedente de pérdidas gestacionales, de pérdidas repetidas. También se recomienda la monitorización o la determinación de anticuerpos antitiroideos antirreceptor de TSH, que esto se ve más relacionado con las pacientes que han tenido el antecedente de enfermedad de Graves y que el hipotiroidismo que tienen son por el tratamiento con yodo o el tratamiento quirúrgico. Y esto se debe de realizar más o menos en la 20ª semana de gestación. Sin embargo, hay algunas recomendaciones importantes. Si la paciente tiene este antecedente, es mejor hacerlo en el momento que se conoce embarazada, y después se hacen pruebas de seguimiento, los estoy mareando, y después se hacen pruebas de seguimiento a las 18 y 22 semanas, y si los títulos de los anticuerpos persisten altos, también se repiten a los 30 y 34 semanas, con la finalidad de saber y de monitorizar también al bebé en el momento del nacimiento, porque es altamente probable que si tiene anticuerpos circulantes y muy altos la madre, pueda transmitir los anticuerpos al bebé y que pueda tener enfermedad de Graves al nacimiento. De tal manera que tenemos que determinar cuáles son las mujeres embarazadas que tienen más riesgo de tener hipotiroidismo en el momento del embarazo. Y existen antecedentes personales y antecedentes familiares que nos hacen pensar en esto. Los antecedentes personales, pues evidentemente es cualquier enfermedad autoinmune. Le hace vitiligo, AR, esclerosis múltiple, este tipo de enfermedades autoinmunes, la presencia del diabetes mellitus tipo 1, infertilidad por cualquier causa, incluso si es oforitis, bueno, esto complementa la autoinmunidad, la edad mayor de 30 años, como ya vimos, la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, los índices de masa corporal elevados ya en rangos de obesidad extrema, el antecedente de haber recibido radioterapia en la cabeza o en el cuello por cualquier razón, el propio antecedente quirúrgico de tiroidectomía, antecedentes de hiperprolactinemia, recordemos que la hiperprolactinemia es una manifestación de hipertiroidismo en algunas ocasiones, dislipidemia, depresión, por la coexistencia con hipotiroidismo, y algunas otras cosas menos comunes como síndrome de Turner, evidentemente el mosaicismo sería, síndrome de Down, historia de falla cardíaca y antecedentes de embarazos previos que hubieran evocado alguna respuesta de hipotiroidismo transitorio. Los antecedentes familiares son muy parecidos porque hablan de autoinmunidad en la familia. También puede haber usos de amiodarona, de litio, de interferón de manera personal. ¿A quién tratamos? ¿No? O sea, ya sabemos cuánto esperar. Aquí están los puntos de corte de TSH que sugiere la Asociación Americana de Tiroides y la coexistencia con los anticuerpos antitiroperoxidasa.
Entonces vamos a tener diferentes rangos. Cuando es más de 10, o sea, no hay discusión cuando sí tratar y cuando de plano no tratar. Cuando sí tratar, cuando la TSH esté arriba de 10 y que tengamos anticuerpos o positivos o negativos. Da lo mismo, ya la TSH está arriba de 10, ya es hipotiroidea, hay que tratarlo. Cuando la TSH está por debajo de 2.5 y los anticuerpos, aunque los anticuerpos sean positivos, tampoco se trata porque esa paciente tiene un perfil tiroideo normal. Sin embargo, ahí hay discusiones, no se ponen todavía de acuerdo en cuanto a si el simple hecho de tener los anticuerpos positivos sería una razón necesaria. La disyuntiva está en si la TSH está por arriba de 4, aceptando que si es una población que no conoce su punto de corte de TSH, acepta TSH de 4 como el límite, y si los anticuerpos son positivos, hay que tratar. Si los anticuerpos son negativos, lo deja a criterio del clínico, es decir, antecedentes personales, familiares y lo que hemos venido comentando. Si la TSH está entre 2.5 y 4, y los anticuerpos no son, son positivos o son negativos, también hay dudas. No se sabe si tratar o no tratar, dependiendo, es más conveniente contextualizar a la paciente y para decidir si es que va a tratarse. No es lo mismo una paciente que ha tenido pérdidas previas, si ha tenido alteraciones o si es un producto muy valioso, ¿no? En todo eso se toma en cuenta. Según yo era muy fácil esa tabla y creo que los dejé igual de repito. Sin embargo, existe también el escenario, esas eran las mujeres que no se conocían hipotiroideas y que en ese momento les hacemos un perfil tiroideo y sale la terapia. También existen las mujeres que ya se conocían hipotiroideas y que llegan a un embarazo, que ya están tratadas. Si están eutiroideas, lo que nosotros tenemos que hacer es imitar a la naturaleza. Nosotros vimos hace un momento que la producción hormonal va a incrementar más o menos entre un 30 y 50%, y nosotros lo que vamos a hacer es aumentar entre un 20 y 30% la dosis basal que traía la paciente para poder hacer esa semejanza con la naturaleza y abastecer tanto al niño como a la madre. Es importante no buscar disminuir demasiado la TSH. Si la TSH ya se encuentra menor a 1.2, es importante. Si es una paciente que se está preparando para embarazarse, eso puede alterar o entorpecer la concepción, o si es una paciente que está en algún proceso o está planeando embarazarse, también puede dificultar la implantación, ya sea por sí misma de manera natural o por fertilización in vitro. Si la TSH es mayor de 4, en una población que lo reconozca como un rango superior permitido, no se medica inmediatamente, se repite la prueba. Se repite a corto plazo, tampoco dejamos que pase demasiado tiempo, puede ser unos 10 días, 2 semanas, porque se reconocen las debilidades de la TSH desde el punto de vista de los ensayos. Hay algunos pacientes, en los pacientes que son asintomáticos, no es sinónimo de enfermedad, se sabe que es termolábil, se sabe que los puntos de corte, si ustedes se fijan en los laboratorios, cuando uno ve los rangos, siempre el límite superior es diferente dependiendo del laboratorio y la fecha y el ensayo que hayan comprado. Y si la paciente está en un estado de enfermedad aguda, pues también hay que ponderar eso porque puede cambiar y modificarse las concentraciones de TSH. Y en el mismo día, dependiendo de la temperatura, la TSH puede tener variaciones hasta del 40 al 50%. De tal manera que una vez que ya decidimos a quién vamos a tratar, tenemos que decidir cuánto le vamos a dar. Y se dice de manera coloquial, si ustedes no quieren aprenderse todo esto de microgramos por kilo de peso o no quieren ir con una corriente específica, si ustedes empiezan a dar 50 microgramos de levotiroxina al día en ayuno, con el estómago, obviamente si está en ayuno está con el estómago vacío, pero que tampoco haya tomado inhibidores de la bomba de protones y que respete un ayuno mínimo de 30 minutos antes de tener ingesta de cualquier medicamento o alimento, pues entonces con eso será suficiente. Media tableta de 100, que es la genérica, y con eso ya están tomando acciones y están previniendo una de las causas de retraso mental prevenibles más comunes en nuestro país. Es importante que en el entorno de las mujeres embarazadas generalmente tienen suplementos, vitaminas con calcio o algunos suplementos ricos en calcio que quelan las hormonas tiroideas, y es importante decirle a nuestras pacientes que si va a tomar este suplemento que lo tome con una distancia de 4 horas después de haber tomado la levotiroxina. Y ya para concluir,
pues el hipotiroidismo es una patología endocrinológica muy común en el embarazo, provoca diversos efectos adversos a la unidad materno-fetal, o sea, estamos tratando a 2 individuos, debe ser tratado en cuanto se llega al diagnóstico. Es muy importante optimizar el tratamiento durante el embarazo si es que recientemente lo diagnosticamos o antes del embarazo cuando la paciente ya se conoce como tal. Y a pesar de que es muy común, no se ha considerado generalizar el tamizaje a todas las embarazadas de manera abierta. Sin embargo, yo quiero que aquí levante la mano quien no le pide un perfil tiroideo a toda mujer embarazada que se cruce en su camino. No se ha justificado generalizar el tratamiento a todas las embarazadas con hipotiroidismo subclínico. Como ven, eso es todavía motivo de controversia. Hay debates, hay artículos que discuten esta situación, pero creo que todos nos sentiremos más tranquilos si podemos prescribirle 50 microgramos de levotiroxina y luego lo mandamos con el especialista, el ginecólogo o con quien más confianza tenga. Y pues no sé si hay preguntas al respecto para respetar los tiempos de la presentación. Bien, les agradecemos a nuestras profesoras. Doctora, usted que es tan amable, ¿alguna pregunta o comentario para nuestras profesoras de este tema? ¿Alguien que quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctora, a las dos. ¿Con qué frecuencia están llegando o qué prontitud están llegando los pacientes, tanto las mujeres embarazadas que tienen un riesgo de aborto por hipotiroidismo o los niños que se diagnostican por hipotiroidismo congénito? ¿Cuál es el rango de que llegan ya con ustedes? ¿De que nacieron, que llegó con usted, o que de que se embarazó llegó con usted, doctora? Son dos preguntas, una para cada una. Gracias. Bueno, con nosotros depende del tamiz metabólico, de cuando se haya tomado y el reporte. Más o menos lo ideal sería de 4 a 5 días, pero se están tardando a veces entre una semana hasta 3 semanas en darnos el reporte, porque aparte de ellos toman el confirmatorio y después nos avisan. O sea, ya cuando ellos tomaron el confirmatorio, no para darles el tratamiento antes. Yo te voy a hacer una pregunta, aprovechando el micrófono. Realmente, cuando tú no tienes acceso a un tamiz neonatal, porque no siempre se está en un hospital como este, en el que tenemos acceso a muchos recursos, pero la premisa de toda la vida era, si tienes dudas, si no puedes hacer el tamiz, si no te llega el resultado del tamiz, es médica, ¿no? Hace rato que te escuchaba de, no, espérense porque hay que confirmarlo, porque no hay que darle una medicina. Sí, me pareció pertinente hacer este comentario porque creo que para la audiencia que es joven, los que están empezando, los que a lo mejor se maneja un servicio social o van a estar en una comunidad, creo que sigue siendo prevalente eso, ¿no? Si tenés duda de si es hipotiroideo, médica, daño no le va a hacer, ¿no? A todos, a adultos, bueno, a los viejitos. Con respecto a las embarazadas, nosotros tenemos la política de dar prioridad. Son pacientes de alta prioridad y esto es algo que pues se lo aprendí a la doctora Gómez, porque si llegaba una paciente embarazada con hipotiroidismo durante el embarazo, se atiende en ese momento. O sea, le haces preguntas, le das la media de levotiroxina y la mandas a que saque a su cita y de todas maneras se le pone en la interconsulta que es de alta prioridad, o sea, para que también le puedan dar una cita cercana. Pero generalmente le interrogamos y la medicamos en ese momento. Por acá ya había otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta respecto al cretinismo, que creo que hablamos de lo mismo, ¿no? Del hipotiroidismo congénito, pero no vi que utilizaran la palabra, ya no se usa. Ya no es políticamente correcto. ¿Por qué? Pues ya no se puede decir gordo y ya no se puede decir como tantas cosas. Muy bien. Allá hay preguntas. Antes de eso, y también cretinismo es cuando ya tiene todos los síntomas. O sea, aquí el punto es que no los tenga. Ese era el paciente con cretinismo, era el que ya tenía todos los síntomas, al que no se le había dado tratamiento. Entonces, pues en teoría ya no deberíamos estar en esos pacientes, aparte que no se puede decir. Mucho tiempo se decía
decía, es un cretino, ¿no? Sí, es un cretino. Doctora Perla, en caso de que ambos padres, mamá o papá, sean hipotiroideos, ¿el niño tendrá que recibir tratamiento toda su vida? Si el niño también resulta hipotiroideo. Aquí nos enfocamos en el binomio. No estoy discriminando a los papás. Muy probablemente si el papá es hipotiroideo y no está bien tratado, pues tendrá alguna alteración, podrá tener discreto hipogonadismo, o puede tener alteraciones en la espermatobioscopía que no le permitan una fertilidad adecuada. Una vez tratado el papá, pues en realidad es mucho más importante el entorno de la mamá y del bebé, porque como comentamos las dos, durante la etapa embrionaria el producto se tarda 20 semanas en tener, y ni siquiera es autonomía, en sintetizar hormonas tiroideas. Entonces, si el papá se dejó de tomar, ya consiguieron la concepción y el papá deja de tomarse las medicinas, pues ese ya es asunto del papá. En quien va a tener una situación predominante o una influencia predominante, pues es la de la mamá. Si el bebé, como comentamos también, hay causas transitorias y hay causas permanentes. Entonces es labor del pediatra determinar si es una causa transitoria o si es permanente. El 10% generalmente son transitorias, el 90% se quedan para ser medicado toda la vida. La doctora Mejía. A la señorita ya. Doctora Mejía. Señorita. Muy buenos días. Bueno, pues muchas felicidades por la ponencia. Fue muy clara, muy concisa también. Bueno, yo tengo una duda. Bueno, usted cuando habló hace rato de hipotiroidismo en el embarazo, comentó que era muy importante tener como la referencia del punto más alto del TSH en la población, ¿cierto? Mi pregunta, o no, bueno, no recuerdo si era para el punto de corte, mi pregunta es, o sea, para la recolección de estos datos, o sea, ¿se cuenta con una base o algo así? Bueno, aquí en México, no sé. Okay. Sí. De lo que yo hablaba, sí es cierto que al hablar de receptores en contra del receptor de TSH uno se va a pensar en hipertiroidismo, y de lo que hablábamos era de antecedente de hipertiroidismo que hubiese sido tratado y que al ser tratado la madre incurre en hipotiroidismo. O sea, a fin de cuentas todo fue hipotiroidismo. En cuanto a la base de datos, pues en realidad no hay trabajos aislados, pero no suficientemente, o sea, no ha sido una muestra que sirva para estandarizar un punto de corte a nivel de la población mexicana. Muchas gracias. Pues doctoras, felicitarlas realmente por ese gran conocimiento que realmente nos enriquece, o me enriquecen a mí muchísimo, y además felicitarlas por esa gran calidad humana que tienen y profesional. Las conozco personalmente como profesionales con mi familia, ¿no? Entonces yo quiero hacer un comentario. Yo me dedico a ver adolescentes, entonces ahorita me viene a la mente que no hay que dejar de lado también en algunos pacientes psiquiátricos que no responden a tratamiento, sobre todo depresivo ansioso. Hemos detectado que, como mencionaron ahí, también como factor de predisponente la depresión y ansiedad de los niños que a veces no responden. Esa es una. Y también adolescentes que tienen una amenorrea primaria, considerar también tomar perfil tiroideo porque es como una causa también predisponente de una amenorrea primaria. Entonces nada más mi comentario y felicitar a la doctora. Muy bien. ¿Nuestro director? Bueno, pues nada más felicitarlas y felicitarlos por tener médicas jóvenes, bien preparadas, que han seguido el legado en cuanto a la formación de recursos humanos, y ojalá que pronto tengamos la especialidad de endocrinología, que también creo que le hace falta al instituto. Felicidades. Gracias. Bien. Doctor Barragán. Buenos días, pues me uno a la felicitación, al comentario hecho por todos, y también mi reconocimiento y admiración a las dos profesionales del honor que se está realizando la sesión. La doctora Vicky Gómez, pues tuve el honor de tratarla por muchas circunstancias, de su gran profesionalismo,
al igual que la doctora América, bien madrugadora como siempre, ¿verdad? Entonces mi felicitación, y ojalá los que más o menos, algunos estamos, el doctor Alfonso, la doctora Mejía, por ahí de la doctora Alma, somos de los pediatras viejos, sí, donde vimos muchos cambios, algo del hipotiroidismo. Debemos de dejar un legado todos, nuestro granito de arena para que mejore el hospital, aunado a lo que acaba de mencionar el doctor Félix, de que crezcamos en todo, como la semana pasada, los grandes profesionales que presentaron el ojo de la semana pasada, ahora esto con las doctoras. La verdad es un orgullo trabajar aquí con gente, compañera tan profesional. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Barragán. ¿Algún otro comentario, maestro Regames? Siempre hace comentarios bonitos. Hay algo fundamental en este hospital, que créanme, no se encuentra en todos, ¿eh? Aunque dicen, es lo mismo, no es lo mismo. Y ese es el valor de cada uno de ustedes, el valor real de cada uno de los participantes. Aquí a lo mejor no van a salir, o no han salido premios Nobel, porque ellos son aislados. Y aquí el trabajo es realmente en conjunto. Y por eso vale la pena haber trabajado, en mi caso, y los que están aquí, que no se cansan, trabajar en este hospital, porque se trabaja en equipo. Ya no se mienten la madre entre ustedes, porque se están mentando a la misma madre, que es el hospital. Felicidades. No se vayan, por favor, vamos a tener todavía un par de eventos más que pedimos que nos acompañen. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, entonces si no hay algún otro comentario o pregunta, no me queda más que, a nombre de la dirección del hospital y de su cuerpo de gobierno, entregarle a nuestras profesoras de esta sesión especial un reconocimiento a la doctora Alejandra Vicente Gámez por su excelente conferencia. Y a la doctora Perla Alicia Carrillo González también por su excelente conferencia. Bien, a continuación voy a nombrar a nuestra invitada especial a esta sesión, la doctora Norma América Martínez Bautista, quien es egresada de la Escuela Superior de Medicina. Ella es especialista en medicina interna y después en neurología, realizado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre de nuestro instituto, y desde que ella egresó vino a ocupar un cargo de médico adscrito de neurología desde marzo de 1994 hasta la fecha. Por ese motivo yo le agradezco a la doctora que haya aceptado la invitación a este evento. Ella me pidió dar unas palabras, yo le cedo el micrófono. Doctora América, gracias. Ante todo, estoy muy emocionada. Agradezco a las autoridades, a mis compañeros, pero ante todo, considerados mis amigos. Haber estado en un lugar como estos en formación durante casi 30 años ininterrumpidos, he aprendido que el médico en formación no solamente es un título ni es un posgrado, es entregarnos, tanto en lo que diríamos en cuerpo y alma, para dar un enfoque muy diferente a lo que todo mundo cree y considera que el médico puede dar. Yo soy un médico de convicción, me gustan los principios, soy muy normativa, mi nombre completo es Norma América Martínez Bautista, me gusta ser democrática, he tratado de, en mis años que he estado aquí, que todo sea bajo el logro de lograr un buen servicio, un buen equipo, y en todos los años que ha pasado varios directivos, creo que siempre he tenido el apoyo, porque nuestro servicio es de los más representativos. Y gente muy capaz, gente muy humana, pero ante todo es recorrer el hospital día a día, con todos los amigos trabajadores, empezando, si quieren, hasta por el más humilde, el de intendencia, que ese es el que casi todos olvidan, nunca saludan. Por otro lado, el compañerismo con otras especialidades, por el tipo de especialidad que he llevado,
Si no ha sido gracias a ellos, a que hemos tenido casos importantes y todo por el bien del paciente, para lograr un diagnóstico temprano, un mejor manejo terapéutico, evitarle complicaciones y sobre todo llevarlo a la familia, a su familia. Eso es lo que tenemos que hacer todos los médicos, pensar en el yo y en la persona de esos pacientes que nos necesitan día a día, y no creernos que somos el doctor del pasillo o el doctor del servicio o inclusive un puesto más mejor. Yo me voy a retirar con mucho pesar, pero muy orgullosa de haber estado aquí 30 años en los que serví a mi hospital, a donde tuve muy buenos jefes, muy buenos coordinadores, excelentes personas en la dirección, siempre que quise algo para mi servicio me lo dieron, y todo para mejorar las condiciones de nuestro, bueno, empezando por mi servicio y del hospital. Considero que es uno de los hospitales muy gratificados por su tipo de personas que todos aquí trabajan, pero ante todo es de los pocos hospitales que tenemos compañeros y amigos. En mi personal experiencia, de verdad, agradezco hoy a las autoridades que están hoy en día, a mis compañeros de servicio, pero ante todo también al personal de enfermería, que eso es algo que también siempre nos dejan olvidar. Es la enfermera X, etcétera, pero si no fuera por el equipo de enfermería y los pacientes hospitalizados de alto condición crítica o alguna cosa por el estilo, si no fuera por la supervisión de ellas, para el manejo dirigido, no lograríamos rescatar a los pacientes. Y eso es algo que espero que a futuro también tomen muy en cuenta. Casi nunca tomamos en cuenta al equipo de enfermería, a los administrativos, es más, ni siquiera por las altas y cosas de ese tipo, ¿no? Así que los exhorto a los nuevos médicos, a las generaciones que ya están aquí, que no dejen y que no se sientan que solamente el médico es el que tiene el estatus más alto en el hospital. Yo creo que gracias a que somos un equipo, y les digo, pensando en todas las personas que están por abajo de nosotros en estatus, si no fuera también por eso, no lograríamos lo que hemos logrado. Me despido de ustedes el día de mañana, va a ser mi última checada, y espero que consigan muy pronto otro médico, porque mi servicio está muy necesitado de que se mantenga la condición. Sufrimos mucho durante la pandemia, les voy a decir un chisme rápido. 2 años y medio no hubo neurólogo en ningún hospital aledaño. Tuvimos mucha suerte que hace unos meses llegaran 2 personas a ocupar una plaza en mi servicio. Se queda más equilibrado porque teníamos un diferimiento de 1 año y medio de pases de primera vez desde 1-17. Trabajábamos pues mucho, lo mejor que podíamos, pero de verdad, si hay un internista en formación que quiera hacer neurología, va a ser bien recibido, porque hoy en día a los neurólogos ya no les interesa la vida institucional, porque ya no tienen la misma prestación que tenemos oportunidad ahorita hoy en día, los que ya somos viejos médicos. Y pues agradezco a los presentes, a las autoridades, a mi director, que aunque no hemos tenido mucho gusto de tratarlo, pero sí lo conozco de muchos años, al doctor Félix Octavio Martínez Alcalá, me ha brindado desde que está en su puesto un apoyo incondicional para mi persona y mi servicio, y también a la doctora Diana Cruz, que es mi amiguita de muchísimos años, pero ¿qué les puedo decir? Andrés también es mi amigo de 20 años, ¿no? Entonces ya estamos viejos, así que tal vez soy bien rollera como dicen, pero lo más importante es que exhorto a las nuevas generaciones a que sean los médicos del ayer, porque hoy en día ustedes son de alta tecnología, todos son cibermédicos, pero lamentablemente lo que no contemplan es que si no tienen una línea, una buena capacitación para computación y etcétera, y discúlpenme, porque si no sacan rápidamente su información así, no saben nada. Yo dejé la docencia por eso, porque me mataba mucho en cuestiones administrativas, me gustaba la enseñanza en aquel entonces, me abocaba a los cursos, revisaba buenas historias, les ponía a hacer 100 veces la palabra que estaba mal escrita, porque es una vergüenza que como médicos tengamos garrafales faltas de ortografía. Revisaba los cursos monográficos y todo lo hacía porque me gustaba y me sigue gustando. La única diferencia es que los nuevos médicos en formación han perdido esa vitalidad, ese enfoque de nuestro compromiso para ayudar al más necesitado, a nuestros pacientes.
Y no es la tecnología, no son los altos recursos. Agradecemos que tenemos un super hospital, porque la infraestructura ya lo quisieran un montón. Contamos con recursos de neurofisiología, con estudios neuroradiológicos que no los tiene ni el 20 de noviembre. El 20 de noviembre no tiene 2 resonancias como nosotros. Entonces, eso aprovechenlo, nuevos compañeros, nuevos amigos. Aprovechen que tienen la oportunidad de una enseñanza mejor y déjense de la alta tecnología. Porque lo que deben de aprender es como antes, con libros, hacer resúmenes, no copiar, no pegar. Tienen unas garrafales historias discúlpenme, en los expedientes que hasta son masculinos los pacientes y le ponen femenino. Cuando yo voy a las interconsultas hasta de amarillo los subrayo, los mismos signos, las mismas cosas. Actualícense. Exhorto a los médicos que se quedan, que revisen más a las nuevas generaciones de residencia, porque falta apego, falta supervisión y falta un compromiso de que sean niños en paloma. Yo nunca, siendo residente, fui de otro color, siempre anduve de blanco. Con orgullo porté el uniforme hasta el último día y como adscrito dije que no iba a volver a usar cosas blancas más que mi bata, que es lo que nos representa en nuestro uniforme, porque es respeto. Andar limpios, alineados y muy comprometidos con las exigencias que queremos para que nuestro México tenga mejores médicos y que nuestro hospital siga siendo el orgullo del ISSSTE. El 20, olvídense, eso no es cierto. Nosotros somos el hospital de excelencia para la educación desde pregrado, posgrado y otras cosas. Les agradezco su asistencia y me despido de ustedes con mucho cariño. Yo creo que parte del legado que deja son estas palabras. Todo el cuerpo de gobierno del hospital quiere hacer un reconocimiento por tantos años aportados en beneficio de los derechohabientes, que finalmente somos todos en muchas ocasiones, y pues agradecer y entregarle este reconocimiento a nombre del cuerpo de gobierno del hospital. El cuerpo de gobierno del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos otorga el presente reconocimiento a la doctora Norma América Martínez Bautista, médica adscrita de neurología de este hospital, por el apoyo y la atención clínica especializada en neurología brindada durante 33 años de servicio a los derechohabientes y personal del hospital, firmado por nuestras autoridades del hospital. Doctora, felicidades. Bien, no se termina todavía este gran homenaje. Les agradecemos a nuestro cuerpo de gobierno. Y a ustedes, vamos a pasar al lobby del auditorio porque vamos a realizar una develación de una placa de homenaje a la doctora Victoria Gómez. Y está aquí su esposo, el doctor David Aurón Salzman, que nos acompaña a esta develación de la placa. Si quieren acompañarnos aquí.